bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 21 de enero. Para este día la lección se titula La mente de Cristo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por su infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, por su sacrificio que dio para que la humanidad tengamos la oportunidad de volver al lugar donde usted creó para que viviésemos eternamente. Perdónenos, Señor, porque hemos sido desobedientes, pero suplicamos, Señor, que transforme nuestras mentes para que así podamos ser transformados como usted desea. Santo Espíritu, siga trabajando en nuestras vidas para que así valoremos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor. Háblenos, Señor, se lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. La mente de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Filipos estas palabras y han quedado grabadas allí, escritas para nosotros? ¿Qué estaba pasando allí en Filipos? Una iglesia que había levantado el apóstol con otros hermanos, y ahora que él se encontraba en la cárcel, le llegan a él noticias que allí en Filipos había desunión, hermanos que se estaban levantando por queriendo poner sus ideas antes que las de Dios, y eso estaba causando conflictos internos y desunión. Así es de que aquí el apóstol les dice: haya pues en vosotros, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién era Cristo Jesús? Usa la palabra Cristo, el Mesías, Jesús el Salvador. Él, que es Dios, Él que es uno con el Padre, Él que la deidad mantiene esa armonía. El mensaje que le está dando y nos está dando a nosotros en las iglesias en las cuales asistimos es que debemos mantener la unidad, porque es la manera en la cual el enemigo no tendrá entrada para que nosotros perdamos la fe. Haya pues en vosotros este sentir, unidad.
que dejemos de estar en pleitos, que dejemos de querer ser los que estemos al frente, cuando al frente quien debe de estar es Jesús. Nosotros solamente somos siervos, todos. No importa la posición o el privilegio que tengamos en la iglesia. Todos somos servidores los unos de los otros. Y todos tenemos al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, dice Él, ¿quién? Jesucristo, siendo en forma de Dios. Esa palabra, Él siendo en forma de Dios, hay dos frases, dos palabras en griego que se usan. En español no se encuentra cómo ampliarlo. Pero en hebreo hay dos palabras griegas para forma. Una de ellas es morfé y la otra es gema. Tenemos que traducir las dos por forma, porque no tenemos otro equivalente en español, pero no quieren decir la misma cosa. Veamos. Morfé es la forma esencial que nunca cambia. Y gema es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, la palabra morfé de cualquier ser humano es su humanidad y eso no cambia. Pero su gema está cambiando constantemente. Un bebé, un niño, un chico, un joven, un hombre, un adulto, un anciano, siempre tiene la morfé de la humanidad, pero su gema exterior está cambiando todo el tiempo. Entendemos entonces cuando dice Él siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como aferrarse. Él, como más dice, tomó, sino que se despojó, se quitó. Él, no se lo quitaron. Él voluntariamente dejó lo que Él es en el cielo y tomó una naturaleza que no era la de Él, pero la tomó para poder salvarla, para poder rescatarla de ese hoyo donde había caído. ¿Y por qué tuvo Él que despojarse? Porque si Él quería ser el Salvador, Él no podía venir tal cual Él es, porque delante de Dios no puede estar el pecado, es destruido. Y Dios no venía a destruir a la humanidad, Él venía a salvarla. Por eso Él tenía que, su divinidad, despojarse, aunque Él seguía siendo Dios. Tenía que despojarse y por eso su divinidad fue cubierta con humanidad. Fue necesario que Él estuviese en el vientre de María como todo niño y nacer. Dios le había dicho por medio del ángel a María
y a José, que hasta le pusieran por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Así es de que Él fue humilde, aceptando una naturaleza que no era la de Él, dejando la gloria, la honra, la alabanza que recibía de todos los seres creados, de los ángeles. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Además de eso, el Señor Jesús fue obediente a su Padre. Son 3 palabras: humildad, obediencia y renuncia, que son las que nosotros necesitamos. Él fue manso y humilde. Así debemos de ser los siervos de Cristo. Humildad, obediencia y renuncia. Para que de esa manera podamos exaltar el nombre de Cristo, podamos reflejar el carácter de Jesús. Y de esa manera, cuando Él regrese, Él pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque allá en el cielo, allá en el reino de Cristo, no va a entrar nada que sea medio transformado, medio convertido, no. Va a entrar aquel que refleje el carácter de su Señor. Por eso, hermanos, todos necesitamos conversión y transformación. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es necesario una conversión, una transformación, para que nuestro carácter vaya asemejándose, porque tendremos dentro en nosotros a Cristo. Eso es lo que Él quiere. Él quiere habitar en mi mente. Dame, hijo mío, tu mente. ¿Para qué? Para Él cuidarla, para Él habitar en ella. Y miren tus ojos por mis caminos. Sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. ¿Y qué es un siervo? El siervo no tiene voz. El siervo solo obedece. Y se hizo, dice, semejante a los hombres. Tomó una naturaleza que no era la de Él. Tomó nuestra naturaleza, la hizo propia de Él. Y más, dice, aún hallándose en la condición de hombre, viviendo aquí en la tierra, nació, creció, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Cargó en su cuerpo los pecados de la humanidad. Él aceptó cargar. Por eso es que Él muere como un pecador, el más grande pecador,
aunque Él dice, fue tentado en todo, como dice en Hebreos 4:15, pero sin pecar. Él no pecó, pero sí cargó con mi pecado y los pecados de todo el mundo. La mente de Cristo es la que debemos de tener, la manera de pensar como Él pensó. Debemos de seguir sus ejemplos, sus pisadas, porque solamente así es como podremos heredar el reino de los cielos. Ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Él nos está diciendo de diferentes maneras cómo debemos de vivir. Que no vivamos en desuniones, en pleitos, no queriendo estar al frente, si el que debe de estar al frente es Jesús. Así es de que, por eso nos sigue diciendo ahí, que fue que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Fue fácil para Él? No, porque Él era un humano, no era Dios aquí en la tierra, era un humano. Él tuvo que someterse. Y aunque al final le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hubo una lucha, sí, como humano, pero Él sabía lo que venía. Y Él dependió constantemente de la voluntad de su Padre. Nada hacía por su propia voluntad, sino que siempre dependía de su Padre. Por eso Él era un hombre de oración. Pasaba noches en oración, amanecía en otras ocasiones orando, y por eso le decía a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a pasar este momento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vemos entonces que aunque fue tentado, dice la lección, en todo según nuestra semejanza, nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, Hebreos 5:8 indica que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. ¿A qué nos llama el Señor también a nosotros? Cuando nos dice, sed santos como yo soy santo. El Señor nos llama a la perfección. Pero usted dirá, eso es imposible. Es imposible si Cristo no está en mi corazón. Pero si Cristo está en mí, todo es posible, dice él. Viviendo un día a la vez, en Cristo y para Cristo. El enemigo quiere que usted y yo pensemos que eso es imposible, que es imposible guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer la ley de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el enemigo? Que usted y yo vamos a vivir siempre en pecado. Y si vivimos en pecado, estamos perdidos. Esa es la mentalidad que el enemigo quiere ponernos a nosotros como cristianos. Debemos entonces
revertir eso y decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Con Cristo en mí, obedeceré sus mandamientos. Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tengo a Cristo en mi mente, le representaré a Él aquí en la tierra, amando a Dios y amando a mi prójimo, teniendo la mente de Cristo. Así como el Padre y yo somos uno, dice. Así Él nos está diciendo, ténganme a mí y seremos uno, tú y yo. Y si somos uno, tú y yo, tú pones la voluntad y yo pongo en ti el poder para que vivamos y vivamos unidos desde ya, antes que regrese. Ya cuando regrese, entonces lo único que haré es llevarte conmigo. Y eso es lo que Él hará. Cuando a la final trompeta, los que murieron en Cristo resuciten primero, y los que estamos vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sigue diciéndonos la lección, Jesús, quien es igual a los otros miembros de la deidad en naturaleza, no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino también se hizo siervo o esclavo, y luego se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. En otro lugar, Pablo dice que se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué maldición? En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23, usted léalo y mire lo que dice. Si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y Cristo murió ¿a dónde? Colgado en una cruz. ¿Cómo qué? Como maldito. Por eso, en el libro de Gálatas 3:13 dice el apóstol Pablo que Él aceptó eso. Fue maldición, dice, se hizo maldición por nosotros. Dios, nuestro Creador, murió en la cruz para ser también nuestro Redentor, y para ello tuvo que convertirse en maldición por nosotros. De tal amor, dice, tal amor lo mostró Él. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que fuera maldición y que pudiera Él salvarnos. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? ¿Cómo? Es tan inmenso que nuestra mente finita no lo puede comprender. ¿Cómo podemos tener la misma disposición a humillarnos y a sacrificarnos por el bien de los demás? ¿Cómo? Si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, tener a Dios en primer lugar en tu vida, y también ten amor para con tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que necesita de mí. En otro lugar, Jesús dijo, el mayor entre ustedes será su servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esto
refleja en muchos sentidos lo que Pablo insta a los creyentes a hacer en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir debemos de manifestarlo nosotros ahora. ¿Cómo? Siendo humildes, obedientes y renunciando, o sea, deponiendo el yo. Mire lo que nos enseña el consejo del Espíritu de profecía para este día. Él nos dice, para este día, Amós, la palabra de Dios es el solemne instrumento que convence de pecado al inconverso, persuadiéndolo de la necesidad que tiene del Salvador que perdona los pecados. El plan de salvación combina las influencias santas de la cruz del pasado y del presente. Estas influencias están unidas por la cadena dorada de la obediencia por amor. La recepción de Cristo por la fe y la sumisión a la voluntad de Dios transforma a los hombres y las mujeres en hijos e hijas de Dios, mediante el poder que únicamente el Salvador puede darles. Son aceptados como miembros de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amar a Dios de todo corazón y ser participantes de la humillación y los sufrimientos de Cristo significa más de lo que muchos comprenden. La expiación de Cristo es la gran verdad central alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la redención. La mente del hombre debe fundirse en la mente de Cristo. Esta unión significa el entendimiento e imparte claridad y fuerza a los pensamientos. El mundo es nuestro campo de esfuerzo misionero y hemos de salir a trabajar rodeados con la atmósfera del Getsemaní y del Calvario. Esto se encuentra en la matutina Exaltada Jesús, 3 de agosto, página 223. Así es de que nos sigue diciendo: cuán gloriosas son las posibilidades presentadas delante de la raza caída. Mediante su Hijo, Dios ha revelado la excelencia que puede alcanzar el hombre. Por los méritos de Cristo, el hombre es elevado de su depravación, purificado y hecho más precioso que el oro de Ofir. Le es posible convertirse en compañero de los ángeles de la gloria y reflejar la imagen de Jesucristo, brillando con el brillante esplendor del trono eterno. Sin embargo, cuán rara vez comprende hasta qué altura puede llegar si permite que Dios guíe cada uno de sus pasos. Dios permite que el ser humano despliegue su individualidad. No desea que nadie suma su mente en la mente de su prójimo. Los que desean ser transformados en mente y carácter no han de contemplar a los hombres, sino al ejemplo divino. Dios da la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mediante la conversión y la transformación, los hombres han de recibir el sentir de Cristo. Cada uno ha de estar delante de Dios con una fe individual, una experiencia individual, conociendo por sí mismo que Cristo se ha formado dentro, la esperanza de gloria. Como a nuestro ejemplo, tenemos a aquel que es todo y en todos, el primero entre 10,000, aquel cuya excelsitud está más allá de toda comparación.
bondadosamente ha adaptado su vida a la imitación universal. En Cristo se unían la riqueza y la pobreza, la majestad y la humillación, el poder ilimitado, la modestia y la humildad que se reflejarán en cada alma que lo reciba. Ojalá apreciáramos más plenamente el honor que Cristo nos confiere, llevando su yugo y aprendiendo de Él. Nos asemejaremos a Él en aspiraciones, en mansedumbre y humildad, en fragancia de carácter, y unidos con Él en dar alabanza, honor y gloria a Dios como al Ser Supremo. Los que viven de acuerdo con sus altos privilegios en esta vida recibirán una recompensa eterna en la vida venidera. Si somos fieles, nos uniremos a los músicos celestiales para entonar con dulce armonía cánticos de alabanza a Dios y al Cordero. Esto se encuentra en la matutina A fin de conocerle, 8 de mayo, página 134. Bueno, hermanos, este día nos ha llamado a que tengamos al Señor Jesucristo en nuestra mente, para que así podamos ser guiados por el Espíritu Santo, ser transformados esta naturaleza humana carnal en una naturaleza humana espiritual, para que cuando el Hijo de Dios venga por segunda vez, nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, para que podamos entrar en la Canaán celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.